la banda de la moto. La banda tronó. Ya llegó, esta es la banda. Es de 128 dientes. Papel manual para las especificaciones, los torques y todo lo que se tiene que hacer correctamente. Yo no soy mecánico, pero me gusta hacer las cosas por mí mismo. Lo primero que hice es quitar la alforja. Lo segundo es quitar el protector de la banda con una Allen 1/4 y 1/4 por fuera. Siempre las pongo en su lugar para que no se pierdan. Ahora vamos a quitar el tornillo, la bomba de los frenos. Se ve que ya tenían su tiempo aquí. Sujetador. Ahora voy a quitar la tapa. Lo que puedes hacer es esta línea del freno está detenida con esta llave 8. Voy a quitar este pasador que sujeta el freno a la palanca. Okay. Así ya puedo mover la bomba. Aquí se alcanza a ver el engrane de la banda donde embona. Voy a tratar sin quitar esto, pasarla por aquí, acoplarla ahí adelante y ya nada más recorrer la parte de atrás. Sí o sí tenemos que quitar la suspensión. 15 milímetros. 15 milímetros. Su vista. Te lo empujas hacia afuera. La parte de abajo también. Y salió. Sale también el cover de la banda. Sin el cover, ya limpio, sin la suspensión. Aquí se alcanza a ver de dónde va hacia allá adentro la banda. Limpiamos el área donde va a pasar. Limpiadito estas partes que nunca uno tiene acceso. Seguimos un poco aquí. 13 milímetros. Empujé ahí la banda sin quitar el mofle, nada más aflojé. Salió empujé y se zafó. El engrane delantero donde entra la banda. Estoy viendo que nada más está sucio, se mira bien. Ahora voy a ver qué tanto tengo que recorrer la llanta de atrás. Ya la acomodé en su lugar. Vamos a aflojar la tuerca principal del eje. Solo voy a empujar la moto hacia atrás. Ya entró en su lugar. Batallé el tornillo hacia adelante, ese tornillo que es el eje, y ahora lo voy a recorrer hacia atrás para acomodarlo en su lugar. Aquí está suelto creo que la banda tiene que tener como 1 centímetro de juego, según lo que estaba leyendo, y no tiene que quedar muy tensa porque es más propensa a romperse. Más ajuste, hacia adelante y el del otro lado nivelé para que no roce la banda, pegándole a hacia adelante o el otro lado. Yo ya vi que aquí en la polvera no me rozan los tacones, y aquí abajo entre la llanta y la banda tengo como 4 milímetros de separado. Aflojando parece que no corre nada, pero ahora si ven ya no se mueve y acá se movió para afuera la banda hacia allá como 1 milímetro, y aquí ya puedo apretar. Y si se aprecia ahí, la banda debe tener un juego que es como 1 centímetro, si lo corres 1 centímetro pasadito.
no debe quedar completamente tensa, que no se pueda mover, y recorra un poco más de 1 centímetro para cuando le des el juntón tenga ese juego. Ahí ya nada más es apretar esta tuerca para ajustar y listo, ya quedó. Vamos a poner la tapa en su lugar. Ya poniendo la tapa, lo primero con su arandela de presión en la línea del freno. Mosquitos. Lugar. Problemas. Ese tornillo no se puede meter. Ya quedó la banda, quité todo y lo volví a poner en su lugar. Ya el freno también, y ya probé los cambios para adelante y para atrás y todo bien. Me tardé como 5 horas, o a lo mejor es menos tiempo, pero pues yo es la primera vez que lo hago. Creo que quedó bien. Y ahora sí vamos a rodar. Nos vemos en la carretera.